Bueno, vamos a entrar ahora en el comentario del tema sobre la honradez laboral, la honradez o la honestidad laboral. Aparece el primer esquema aquí que se puede leer que las empresas estables y con prestigio tienen como sustrato la calidad del producto, aspecto importante para el buen funcionamiento de una empresa, el buen trato con los stakeholders, con todos los elementos que componen y se relacionan con la empresa, accionistas, acreedores, empleados, colaboradores, directivos, clientes e incluso personas que socialmente están en torno de la empresa y que pueden recibir algunos efectos de la realidad de esa empresa. Bien, pues el comportarse con honradez tiene estos efectos en cada una de estas estructuras de la realidad social. Ser honrado no supone realizar hábiles jugadas de ajedrez, leemos en este párrafo, para ver qué hace algún otro colaborador y así intentar ponerle en entredicho o buscar su estrategia para conseguir desfavorecerle. Aquí abordamos la cuestión de ser honrado en el marco de la propia empresa, con los propios colaboradores y con las personas que trabajan en torno de uno mismo. Y hay que procurar pues esta relación hecha con honestidad y no intentar pues jugar, como decimos aquí, dobles partidas, intentando ver si él mueve esta ficha, moveré la otra, si él hace esta cosa yo quizá haré aquella otra, ahora yo no le diré que haré esto porque así quizá él reaccionará de otro modo y así yo podría aprovechar la circunstancia para, o sea, toda esa serie de posturas ocultas, yo diría artificiales, poco honestas y poco honradas, hay que intentar disolverlas en las relaciones de la empresa. Aquí ser honrado consiste, nos dice en este pie de página, en mostrarse tal como uno es y actuar según unos principios éticos que dan la razón de ser de la empresa. Es decir, que un carácter propio de la honradez es manifestarse como uno es, con naturalidad, con sencillez, con objetividad, y no pretender enmascarar nuestra personalidad para ir adaptándola según las circunstancias, porque esto sería actuar con poca honradez. Afirmar el tópico de que la gente honrada no triunfa en los negocios es un error, pues los hechos muestran que las empresas que junto a la calidad del producto actúan de forma honesta y transparente. Estas empresas son las más estables y las que gozan de más prestigio. Leemos en este párrafo. Hay en el ambiente social a veces una frase bastante popular, nefasta en este sentido, que dice que el ser honrado perjudica a las empresas. El actuar con honestidad impide obtener buenos beneficios. Bueno, pues esto es, en sentido, digamos, amplio y estricto, un grave error, porque la realidad nos muestra que una empresa que actúa con honradez, en la que es puntual en sus entregas, su producto responde a la calidad exigida por el cliente y en todas sus maneras de actuar procura, a veces se consigue más o se consigue menos, actuar de una forma honesta, transparente y clara. Bueno, pues estas empresas, si tienen la constancia y actúan con regularidad de esta forma, son las que a la larga permanecen de forma estable y gozan del prestigio tanto de sus proveedores como de sus clientes y de las mismas personas que integran la empresa. Aquí un poco insiste en lo mismo en este párrafo, que los modos fraudulentos de actuar no tardan en recoger los amargos frutos del fracaso. Al levantar la sospecha de las entidades financieras, el desconcierto de los empleados y el desprestigio ante los clientes. O sea que a la larga el modo fraudulento de actuar se pone de relieve, se pone de manifiesto. Es un poco la famosa frase que antes se coge a un mentiroso que a un cojo. Así que tú
o una empresa o una institución puede más o menos disimular su manera fraudulenta de actuar, pero eso tiene un tramo limitado. Llegará un momento que ya no es posible enmascarar, no es posible esconder ni disimular la forma fraudulenta de actuar en los negocios, porque hay un y mil detalles a la larga que denuncian y descubren esta forma incorrecta de actuar. Ser emocionalmente honrados exige escuchar la verdad interior que procede de la luz de la inteligencia y la sabiduría del corazón. Es sabernos estimar y respetar a nosotros mismos, lo cual es un requisito previo para estimar y respetar a los demás. Bueno, esa foto que aparece Albert Einstein, pues, y un corazón, intentar unir inteligencia emocional, inteligencia, sentimientos, emociones, pues tiene una exigencia. Abordamos ahora una cuestión interesante que es el escuchar la propia conciencia, la voz interior, la verdad interior de nuestra realidad que todo ser humano tiene constituida en su naturaleza. Lo que pasa que a veces escuchar lo que nos dice la conciencia, esa voz de la verdad, pues no resistimos a ello, intentamos hacer el sordo, porque nos damos cuenta que escuchar esa voz interior que todos llevamos inscritos en nuestra conciencia requeriría muchas veces modificar nuestra manera poco honesta o poco honrada o poco sincera de actuar. Y por tanto, a veces se intenta no escuchar esta voz. Pero es una condición indispensable, una premisa exigible para actuar con honradez. Además, actuar así es una forma de estimarnos, de respetarnos a nosotros mismos, que ya lo hemos comentado en alguna otra sesión, en la medida que uno se conoce a sí mismo, se respeta a sí mismo y se estima a sí mismo, es cuando está en condiciones también de estimar y respetar a los demás. Ser honrado presupone ser sincero, pero no siempre hay que decir a todo el mundo lo que pensamos y sentimos, llevando el lirio en la mano, sino que debe hacerse en el momento adecuado, teniendo en cuenta los sentimientos de quien tenemos delante y la oportunidad del caso. Bueno, al respecto de esta honradez, decía Hamlet, y después volveremos a comentar esto que acabamos de leer, nos dice aquí que la acción corresponde a la palabra y la palabra a la acción. Esto lo dice el mismo Hamlet en esa obra de Shakespeare, sin traspasar los límites de la sencillez. O sea que la acción corresponde a la palabra y la palabra a la acción. Esto sería un carácter esencial de lo que es la honradez. Al respecto también decía Ortega y Gasset en El Espectador, El Espectador quizás es una de sus obras más populares, en la que está repartida en 7 o 8 distintos libros, y comenta para quien lo más despreciable es la farsa, tiene que ser lo mejor la sinceridad. La realidad externa tiene que ser expresión de la interna. O sea que esta frase de Ortega, que lo más despreciable es la farsa, para aquella persona, ¿no?, que lo más rechazable es el engaño, la farsa, la falta de honestidad, para él tiene que ser lo mejor la sinceridad. La realidad externa tiene que ser expresión de la realidad interna. Esto se acomoda perfectamente con lo que hemos dicho antes de la verdad interior, ¿no?, o de la misma expresión de Hamlet. Hay esa profunda conexión con lo que dice Ortega, que la palabra corresponde a la acción es la palabra, y que lo que se manifiesta en el exterior tiene que ser consecuencia de lo existente en el interior, en la propia conciencia. Este es, a mi modo de ver, sería como la clave para determinar si actuamos con honradez, con honestidad, en todas las dimensiones de nuestra vida, pero aquí lo concretamos fundamentalmente en el ámbito empresarial. Bueno, pues aquí os decía una cosa también que se intenta pues poner de relieve, porque a veces se parte del hecho de que ser sincero, ser honrado, eso es ser tonto, ¿no? Un poco como decir, ser bueno, ser tonto. Y es que se confunde lo que es la verdadera bondad, la verdadera honestidad. Vamos a ver, ser honesto no significa que siempre uno va con el corazón en la mano
como se dice, o el lirio, como un cándido, como un ingenuo, diciendo a todo el mundo lo que piensa en cada momento. Esto sería un poco del género tonto. O sea, hay gente pues, que se le dice lo justo que hay que decirle en relación con el tipo de actividad que nos debe a esta relación, profesional, familiar, etcétera. Sino que actuar con honestidad y que la palabra coincida con la acción y la acción con la palabra, pues esto se acomoda fundamentalmente de acuerdo con los contextos en que desenvolvemos nuestra vida. Y por tanto, ser bueno no significa ser tonto. Ser honrado, ser honesto no significa ser tonto. Ni ser ingenuo, ni ser una persona que no pisa de pies en el suelo, sino todo lo contrario. Y precisamente por eso, porque está en esa realidad objetiva de la verdad, sabe decir a cada persona, a cada interlocutor, lo que le corresponda de acuerdo con las circunstancias. Y esto no es ser fraudulento ni enmascarar lo que uno es. Uno se manifiesta como es, pero las cosas que va a comentar de su interior estarán ajustadas de acuerdo con el contexto y la persona que nos está escuchando y también de la necesidad de transmisión. Hay personas que no hay que decirles determinados aspectos porque no tienen quizá ni la preparación o el conocimiento suficiente de nuestra personalidad para entender aquello que les podemos transmitir. De acuerdo con la inteligencia emocional, no hay por qué disimular ante los demás una determinada ignorancia o equivocación. En cambio, desde una concepción convencional, los errores se interpretan como una carencia que debe disimularse. O sea, aquí pues, se contrasta un poco la actitud que se debe tener cuando se actúa con honestidad, de acuerdo con este correcto sentimiento, que es la honestidad, la honradez, de acuerdo con el concepto de la inteligencia emocional. Y de alguna manera pues volvemos a considerar el hecho de que un error que cometemos, una equivocación, alguna deficiencia, pues no hay por qué esconderla ni disimularla, sino bueno, partiendo del hecho de que todo ser humano comete errores, pues actuar con honestidad significa también admitir esos errores, como ya hemos dicho con frecuencia en otras sesiones. En cambio, desde una concepción en la que no existe la honestidad, sino que todo son convenciones y ajustes en función de las circunstancias para no tener que mostrar la verdad de las cosas, pues entonces estos errores se interpretan como algo que no puede aceptarse en el colectivo laboral y por tanto hay que disimularlo, hay que esconderlo, porque en el fondo cuando se tiene miedo a la verdad también se tiene miedo a los errores. Equivocarse es una realidad humana que puede ser saludable si admitimos con honradez que tenemos deficiencias e intentamos superarlas. Esto, al hablar del control de los sentimientos, también lo consideramos quizá desde un matiz un poco distinto, pero efectivamente aquí lo que dice pues que uno pues puede equivocarse, como decíamos, pero eso será positivo, será beneficioso si lo admite, porque así tendrá una base real, un autoconocimiento para intentar rectificar y superar esas deficiencias y por lo tanto mejorar en su labor diaria. Aquí en el icono pues aparece efectivamente que a veces, por poner un ejemplo, que se pueden poner de muy distintos tipos, que a veces pues en el ordenador cometemos errores y nos lo denuncia incluso el mismo ordenador. Bien, si decimos lo que pensamos y sentimos, nos encontraremos a nosotros mismos y se manifestará en nuestra voz y en nuestra expresión visual. La persona que es honesta y dice lo que siente, lo que piensa, acordaos que eso también exige hacerlo de una forma respetuosa, educada, pero es perfectamente compatible en que uno diga lo que piensa, lo que siente, en decirlo de forma correcta, de forma civilizada, sin necesidad de ser excesivamente agresivos, sino todo lo contrario. Se puede decir con toda normalidad, porque esto se pone de manifiesto en la personalidad de un ser que actúa así, de modo estable, de modo regular, y esto se manifiesta en el modo de expresarse
esta persona, en sus gestos, en su voz, en su mirada, sería como un reflejo, como un eco, como una resonancia de su interior honestidad. En la empresa moderna, la honradez y el no mentir es un rasgo muy valorado. Su influencia actúa como una esfera silenciosa que se expande en el entorno del deseo emocional, de imitar tales actitudes. La persona sincera, auténtica, que puedes fiarte de ella, pues su modo de actuar tiene una esfera y una influencia en el ambiente laboral muy importante. De aquí que se valore y este rasgo tan importante de la honradez personal y también la honradez del conjunto de las personas que pueden integrar un grupo determinado en el ámbito laboral. Bueno, pues pensemos que efectivamente nuestra influencia positiva, de acuerdo con la honestidad personal, es, por así decirlo, un plus más que nos hace ver la importancia de actuar con esa honradez, con esa honestidad. En los valores de autenticidad de la empresa se destacan aquellos que son coherentes entre las declaraciones de principios y la práctica cotidiana. Al respecto, nos dice Dostoyevsky en una de sus más conocidas obras, que es Crimen y Castigo, que quizá con los hermanos Karamazov son las dos obras más conocidas. Tiene otras también de gran importancia. Pero en concreto, en Crimen y Castigo, respecto a este tema de la honradez y la honestidad, dice que en los tiempos que corren, y esto se podría transponer perfectamente en el mundo actual que vivimos, lo de Dostoyevsky se ha escrito casi hace un siglo y medio, se han levantado como autores del progreso una caterva de intrigantes sin escrúpulos, que estropean cuanto pasa por sus manos para convertirlo en provecho propio. Esto es como una denuncia que podríamos aplicar a toda una serie de sectores empresariales, sin concretar ni especificar ni dar nombres, simplemente, como ya he dicho alguna vez, estas sesiones siempre hablamos desde una perspectiva genérica, global, general, sin entrar ya en cuestiones particulares. Pero si es verdad, lo sabemos, que en la sociedad actual, uno de los grandes males de esta sociedad y también en el ámbito del mercado y de la industria y de las empresas, es a veces la corrupción que establecida en algunos sectores de estas actividades. Por tanto, Dostoyevsky pues ya se quejaba, hace un siglo y medio, dice, de esa caterva de intrigantes, sin escrúpulos, que como no tienen una referencia en su conducta basada en la claridad, la transparencia y la verdad, pues entonces su fundamento, sus principios son inexistentes. Y no tener ni principios, no tener ni referencias éticas, ni tampoco tener autoexigencias morales, pues actúan de acuerdo con sus propios bajos instintos de ambición y de codicia, y entonces pues aquí sería la fuente que genera y nutre lo que es el mundo de la corrupción y de la farsa y también de la falta de honestidad. Pasando a la página siguiente, aquí nos dice que ser honrados exige mantener nuestro criterio frente a procedimientos injustos y tener el coraje para defender esta posición. Hay que ser valientes para defender aquello que es verdad. Si una cosa es injusta, de acuerdo con nuestro punto de vista, quizá a veces podemos también equivocarnos en ello, quizá porque nos faltan elementos de juicio o nuestros análisis no han sido articulados de una manera adecuada, pero de entrada, si en conciencia consideramos que una cosa es injusta, hay que tener el coraje de defenderlo, ya sea ante un compañero que le han cometido una injusticia, ante un cliente, ante un proveedor, ante cualquier stakeholder que está en la realidad del mundo empresarial. El sentimiento de honradez nos lleva a cumplir la palabra dada, ser veraces con nosotros mismos para no hacer dobles juegos y asumir las propias responsabilidades. Bueno, aquí aparece esta foto de la boca de la verdad, que está en Roma, y si pones la mano dentro de esta boca, pues si eres mentiroso, sentirás, me parece que más o menos dice así, si mal no me acuerdo, que sentirás que alguien te la muerde. Pues al margen de
esta broma, esto es simplemente el símbolo, sería en este caso de la verdad, que nos debe ser honrados, a cumplir nuestra palabra, a ser veraces con nosotros mismos, y así pues evitaremos esos dobles juegos de los que antes hablábamos, esta especie de doble rasero de medir las realidades en función de nuestros propios intereses en detrimento de los intereses de los demás. Y un carácter también muy importante de esa honestidad es que yo asumo mis responsabilidades. Si yo me he equivocado, soy yo que me he equivocado, asumo el error y no intento pues extenderlo como si fuera un ventilador, mi culpa hacia los demás, para que disminuya el grado de mi culpabilidad, que eso realmente sería una clara falta de honradez y de honestidad. Pretender implicar a mis colaboradores aquellas cosas del que yo soy el único y exclusivo responsable. La honradez emocional sabe discernir entre lo justo y lo injusto y obrar en consecuencia, y así declarar aquello que consideramos bueno y correcto, dando la cara y defendiendo con el ejemplo y las palabras las propias convicciones. Es dicho con otras frases, el contenido es muy similar a lo que antes comentábamos. Esta autoexigencia, continúo leyendo, en la propia honradez no significa caer en ásperas rigideces, sino que hay que compaginarlas con la moderación y el buen tono para temperar una antipática exigencia de aquello que consideramos justo. Bueno, aquí es un poco la cuestión de que cuando uno es honesto, cuando uno es honrado, cuando uno actúa con autenticidad, puede tener el peligro de exigirlo a los demás de un modo imperativo, de un modo rígido, con una exigencia quizá tan, yo diría, coactiva, que puede hacer antipática el hecho de ser honesto, de ser honrado. Eso a veces nos ocurre. Como yo en este aspecto actúo bien, no admito que los demás no actúen de acuerdo con la manera que yo actúo. Y a veces transponemos a los demás aquello que nos exigimos a nosotros mismos. Pues hay que ir con cuidado en no caer en esta deficiencia, en este error, porque entonces podemos dar una imagen inadecuada de lo que es la honestidad, de la que es la honradez, porque efectivamente se han dado casos, todos lo hemos experimentado, de personas honradas, pero su actitud ante los demás es tan inquisitorial, tan exigente y tan imperativa para que ellos también actúen con honradez, que casi, la verdad, a veces a uno le dan ganas de no ser tan honrado. No es que eso yo pretenda justificar, ni mucho menos la falta de honestidad, porque entonces me estaría cargando todo lo que estoy diciendo en esta sesión, pero procuremos, y eso es compatible y perfectamente amoldable, que aunque la honestidad y la honradez pues no significa adoptar ásperas rigideces, sino tener un tono acogedor, amable y también comprensivo de que hay personas que a lo mejor no actúan con tanta honestidad, pero nuestra influencia positiva, los efectos de resonancia estimuladora que tiene la honradez y la honestidad, pues harán que mucha gente que a lo mejor no son suficientemente honrados, pues se propongan personalmente el objetivo de ser más honrados, de ser más honestos. Al respecto, nos decía también ese escritor Goldsmith, que hemos citado, del Vicario de Beaconsfield, en su obra El Vicario de Beaconsfield, que el ingenio y el entendimiento son bagatelas si no se posee integridad. Esto es lo que da valor al carácter. Es un apunte interesante el que hace Goldsmith, porque efectivamente uno puede ser muy ingenioso, ser muy inteligente, tener una gran capacidad para abordar las cuestiones de un modo provechoso, exitoso, pero si esto no está basado en la honradez y la honestidad, sino más bien un poco en el fraude, la disimulación, la hipocresía y el doble juego, pues como dice Goldsmith, aquí de un modo quizá muy contundente, dice que son bagatelas el ingenio y la inteligencia, si no van acompañadas, como dice él, de la integridad, de ser íntegros. Una palabra que es muy rica de significado, porque implica que integridad, pues que en toda nuestra realidad del ser personal que cada uno tiene, en nuestra propia naturaleza, en nuestra realidad como personas,
pues hemos de procurar que todo lo que hagamos responda a esta actitud interior de honestidad, de honradez. Por lo menos esta tiene que ser la disposición, aunque puede haber ocasiones, eso también hay que admitirlo, que cometamos errores también de falta de honestidad. El cometer algún error no significa que uno no sea honesto, sino lo que da la calidad de la honestidad es la disposición de intentar actuar siempre con esta honradez y con esta honestidad. La honradez profesional demanda, como una de sus exigencias, hacer bien el trabajo, tanto colectivo como personal. Sería un divorcio, una ruptura de esta honradez respecto a nuestras acciones. Si, por ejemplo, uno dice, bueno, yo soy muy honesto, la empresa intenta ser honesta y honrada, pero el producto saliera deficiente, no respondiera a las exigencias de calidad, el trabajo no estuviera bien hecho, pues entonces aquí habría como una contradicción, porque si la honestidad no te lleva a exigirte hacer bien las cosas, pues evidentemente sería una honestidad frustrada, una honestidad que se movería en el vacío. Bueno, aquí frases tengo bastantes. Dice el escritor Ángel Gabinet, que hemos también citado, respecto al buen hacer, al buen trabajo, que eso lo dice en su obra Idearium Español, que las esperanzas no deben estar cifradas en un cambio favorable, sino en el trabajo esforzado e inteligente. O sea, la vida de las cosas no hay que esperar que cambien por sí solas, por generación espontánea, para que mejoren, sino que fundamentalmente el mejoramiento de las cosas procede del esfuerzo inteligente que pongamos en las acciones que realizamos, en el trabajo que desarrollamos. Pasando ya, y con ello ya también llegando casi al final de este tema de la honradez, dentro de lo que he ido recogiendo, por supuesto uno puede pensar que lo que se expone quizá también hay todavía más cosas que se podrían exponer, pero yo en las sesiones he intentado recoger aquello fundamental que por lo menos permita tener una noción clara de aquello que os intento transmitir. Aquí se dice que cuando se atisba lo que es justo y lo llevamos a cabo, las personas y los recursos surgen como atraídos por un imán. No es un camino fácil enfrentarse con la injusticia, ya que en ocasiones supone un desafío a los hábitos rutinarios. A veces ya será como una cosa rutinaria, como una inercia en el hacer de las cosas, el que no se actúe a veces con plena justicia, quizá con determinados trabajadores, con determinados clientes, si hacen las cosas de un modo incluso pues fraudulento, más o menos admitido por el consenso del ámbito empresarial. Bueno, pues esto hay que tener ese coraje, hemos dicho antes también, y no es fácil a veces pues romper estas inercias que a lo mejor no responden a una forma honesta de actuar. Pero también, antes lo hemos dicho, que eso tiene la honradez, la honestidad, una influencia que tiene un reclamo muy poderoso. Aquí hablamos incluso de que se atrae como un imán, la persona que actúa con esa veracidad, con esa transparencia. Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo, dentro de los matices que se pueden poner, de que atrae como un imán. Las cosas positivas, bien hechas, bien realizadas, las virtudes y los sentimientos rectos, atraen poderosamente nuestra atención y el deseo incluso de imitar a estas personas que actúan de este modo correcto y positivo. La honradez de integridad personal demanda que no solo destaquemos el lado brillante de las conductas y complacernos con nuestros logros, sino también diagnosticar el lado oculto y sombrío de las conductas laborales, sobre todo aquellas que pueden desembocar en agresivas disputas y amargas rupturas entre los colaboradores. Este es un aspecto que aquí lo inyectamos en el ámbito de la honradez, que también hemos comentado al hablar de otras cuestiones de la inteligencia emocional, que esa justicia demanda, lógicamente, pues reconocer, destacar también lo que hacemos bien, el aspecto o el lado brillante de nuestra empresa. Y esto es lógico también que a veces nos complazca, nos satisfaga el ver, por ejemplo, el reconocimiento de nuestros clientes, incluso a veces nos felicitan y nos agradecen nuestra buena labor. Y a veces incluso por parte de los proveedores, de nuestra manera de actuar, y también incluso de los elementos que componen la empresa,
que manifiestan su satisfacción de ser integrantes de aquella empresa. Esto es un hecho pues, que se admite con normalidad y es bueno admitirlo y reconocerlo, y no es ni vanidad ni pedantería decir que hacemos las cosas bien. Si hay cosas que se hacen bien es bueno reconocerlo. Pero simultáneamente esta honradez y esta justicia también demanda, pues, como dice aquí, diagnosticar aquellas cosas que no funcionan adecuadamente y que pueden ser consecuencia muchas veces de conflictos laborales en muchos aspectos. Y por último, en esta última página sobre la honestidad, aparecen aquí pues algunas consideraciones más que permiten desglosar algunos aspectos de la honestidad. Honestidad, dice aquí, para ser honestos. Entonces leemos, conozcámonos a nosotros mismos. Hemos hablado bastante de esta cuestión, de conocerte a ti mismo para actuar en consecuencia. Expresemos sin temor lo que sentimos y pensamos. Esto lo hemos considerado en algunas frases de novelistas o de pensadores y de algún artista, de la importancia de que nuestras palabras, nuestras obras, mejor dicho, que nuestras palabras correspondan a nuestras obras y nuestras obras, nuestras acciones correspondan a nuestras palabras. Es decir, que lo que pensamos y lo que actuamos haya una coherencia, una autenticidad. No perdamos de vista nunca la verdad. La verdad que a veces nos da miedo porque la verdad es exigente y demanda actuar con esta rectitud. Cumplamos nuestras promesas. Casi me tengo que acercar al ordenador para leerlo porque está en letra muy pequeña. Luchemos limpiamente por lo que queremos. Bueno, aquí hay una serie de consideraciones que nos pueden llevar a esta reflexión sobre cómo debemos mejorar en este sentimiento. Y al respecto, y para acabar esta sesión, voy a leer aquí una frase o un pasaje no muy largo, pero sí suficientemente significativo y aclaratorio respecto a lo que estábamos diciendo. Eso también es de Ortega y Gasset, del Espectador, de su obra El Espectador. Un individuo que desprecia su propia realidad no puede estimar nada ni haber en él nada de verdad. Con lo cual ese sería como un contrapunto a que diríamos que la importancia de estimarnos a nosotros mismos, lo que hoy día se denomina como la autoestima, que es una forma recta del propio aprecio para también apreciar a los demás. Uno que se desestima a sí mismo, que por causas que ahora no voy a entrar, pero pueden ser múltiples, que tiene una concepción de victimista o de pesimismo sobre sus posibilidades, pues también verá de modo muy semejante a las personas que están a su alrededor. Y además dice también, Ortega y Gasset, esto lo dice en otra obra que se llama Historia como Sistema, la vida auténtica de cada cual consistirá en hacer lo que hay que hacer y el no hacer cualquier cosa. La vida da que hacer. O sea que un carácter externo de esta honestidad es hacer lo que hay que hacer en cada momento. Ahora tengo que hacer esto, poner todo ese esfuerzo intelectual, como hemos dicho antes, de inteligencia y corazón, y nuestros sentimientos, nuestras emociones, aquello que hacemos, y hacerlo en cada momento lo que debemos hacer. Esto es un claro programa que responde a actuar con esa honestidad profesional.